pues vamos dando entrada a nuestro primer invitado, mi querido Alberto Nájar, si te parece bien, que pues ya lo tenemos por ahí, el mismísimo Eder. ¿Cómo estás, Eder? Muy buenos días, te iba a decir buenas noches. Bienvenido, Eder. Hola Ernesto, Alberto, un gusto saludarlos como siempre. ¿Cómo estás, Eder? Buenos días. Yo sí sé que es de mañana, ¿eh? Yo sí, igual. Sí, pues es Todos los días Eder son tan Guevara, largos. que es pues fundador del partido Morena, también asesor del mismo, y que luego usted lo encuentra en distintos espacios también en el que es invitado con frecuencia y que en este espacio también. Eder Guevara, pues están ya la madre de todas las batallas, como señalaba hace un momento Alberto, la reforma eléctrica y este otro elemento de garantizar que el litio y otros minerales puedan ser considerados como estratégicos de la nación. De hecho, el Sí. presidente ha señalado una y otra vez que extrañamente el tema del litio como que lo quieren mantener ahí abajo, pero estamos viendo que el cabildeo está durísimo de los mineros, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, pero de veras está intenso, intenso. Y por el otro lado, unos días antes, pues está la consulta para la revocación de mandato. Y ustedes allí en Morena, pues están enfrentando, bueno, no solamente ustedes, sino el país en general, pues están y estamos enfrentando pues un bloqueo sistemático por parte del Instituto Nacional Electoral. Ya sabemos y ya es público y prácticamente transparente que hay una oposición por parte del Instituto Nacional Electoral. Ese ya no es un tema de discusión, sino el tema es cómo enfrentar y cómo está enfrentando Morena este bloqueo sistemático para la consulta, para la revocación de mandato, Eder. Es un tema bien complejo porque por ley estamos muy amarrados, no podemos tampoco ni hacer difusión, no podemos movilizar a las estructuras del partido que se han especializado en estos 10 años de construcción de movimientos, nos especializaron en procesos electorales. La verdad es que sí hay un nivel de profesionalización muy profundo en Morena para atender la construcción de las estructuras de defensa y promoción del voto, pero en campañas normales. En esta es muy difícil porque la ley no nos permite participar de manera directa, lo cual es absurdo e irracional, pero es parte de la reforma política que ha venido anunciando el presidente. Yo creo que este tema de cómo fomentar y propiciar la democracia participativa se tendrá que revisar también en la reforma. Entonces, lo que sí se hizo y se está garantizando es que haya una estructura de defensa del voto. Hay que cuidar las casillas, hay que cuidar que los funcionarios de casilla hagan bien su trabajo, que no le impidan a nadie participar, que no entorpezcan el proceso. Eso se está haciendo. Y por otro lado, otra característica no del partido, sino del movimiento de la Cuarta Transformación, es que además de que somos militantes partidarios y en algunos casos compañeras y compañeros que son funcionarios públicos de algún nivel de gobierno, además de eso somos activistas. Todas y todos venimos del activismo, de la lucha por la democracia, de medio ambiente, representamos muchas agendas dentro del partido y como activistas, ahí sí para que veas, no nos pueden silenciar, no pueden pedirnos que no hablemos con la población, que no informemos, y eso sí, a mí he visto, doy fe de en todos los estados de la República, hay un fuerte activismo de difusión del referéndum revocatorio, hay una... Eh, se ha masificado el mensaje a pesar de que, como bien dices, el Instituto Electoral está haciendo activismo para boicotear la democracia participativa, la democracia directa, pero nunca hemos contado con ellos, ni siquiera en el 2018. O sea, en el 2018 se reconoció el triunfo del presidente López Obrador por lo avasallante que fue la votación, pero hubo fraudes en muchos distritos federales, en muchas regiones del país hubo fraudes y el INE no hizo nada para evitarlo. Nosotros jamás hemos contado con las estructuras que se supone defienden la democracia, pero ahora podemos decir
que en realidad ellos defienden la democracia de las oligarquías, esa que solamente ve al pueblo como una pieza cada 3 años o 6 años, que votan, eligen a la oligarquía y ya, se olvidan del pueblo hasta que venga la siguiente elección. Para ellos eso es democracia, y por lo tanto, pues uno de los mensajes más importantes que me parece que hay que difundir y masificar es el que el día de la jornada electoral será un proceso complejo. El hecho de que hayan puesto solamente 1/3 de las casillas de una elección constitucional, pero además algo que casi no se ha dicho, nos eligieron poner la casilla en las secciones electorales en donde Morena tiene peor votación. Si ahora, insisto, es 1/3 de las casillas que se requieren, para poner la casilla en la sección aquí bueno, no, aquí no hay tanto problema porque es zona urbana, es en Tlanepantla, pero por ejemplo, en la sierra, en el distrito 7 de Chihuahua, que es uno de los más complicados para nuestro movimiento porque hay una correlación de fuerzas bien compleja en esa zona. Para juntar a 15 municipios, eligen poner la casilla en la sección electoral en donde peor le fue a Morena en la elección pasada de gobernador de Juan Carlos Loera. Así, ese criterio han aplicado. Entonces, por un lado, al haber menos casillas, la fila de espera será más larga. Tienen que movilizarse más lejos las personas de su casa hasta la casilla, porque en muchos casos, como en este de la sierra, tienen que recorrer varios municipios y por lo tanto son horas de camino. Hay que pedirle a la gente que esté convencida de impulsar esta agenda de la democracia directa, que sea por quien sea, o sea, cual sea la opción que voten, que se vaya el presidente o que se sostenga en la presidencia, pero que sí, por amor a la democracia, por amor a México, sí tengan la paciencia de hacer la fila, de llegar temprano a la casilla, porque seguramente se van a acabar más rápido las boletas, de viajar tanto tiempo para llegar hasta la casilla, y eso es un acto de amor patriótico el que veremos el 10 de junio contra esta actitud de boicot a la democracia, que a final de cuentas es un golpe a la soberanía nacional, porque no hay expresión más profunda de soberanía que la decisión del pueblo. Es obvio que el INE está aplicando todas las argucias legales para tratar de que la participación en este proceso que trató de impedir que se llevara a cabo, impedir que la participación sea numerosa. Es cierto, están instalando casillas en lugares donde la gente no está acostumbrada a ir. De hecho, yo veía publicaciones de que instalaron una casilla en la zona de San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, que son evidentemente sitios donde el presidente López Obrador pues no es bien visto, porque los que viven ahí han sido afectados por sus reformas en contra de la corrupción. Y otras argucias, como la que yo no voy a cansarme de decirlo, Eder, de la que yo fui víctima, de esa decisión de sacar de la lista nominal a quienes hicimos el proceso de renovar la credencial del elector por haberse vencido o por alguna otra situación. Simplemente lo sacaron del padrón, ¿no? y específicamente, y así a las claras se dicen, usted no puede votar el 10 de abril. Es más, se aseguran de destruir la credencial anterior para que no tengas la tentación de ir a votar, porque entendería que la lista se hizo antes y aparece tu número de elector en la lista anterior y en el nuevo número de elector no aparece. O sea, hacen todo para que no vayas. ¿Cómo está Morena pensando el día siguiente, el 11 de marzo? Una vez que se tenga el resultado de toda esta andanada para impedir la votación masiva en el proceso de revocación de mandato? ¿Qué acciones han pensado? ¿Qué es lo que siguen adelante? ¿Cuál es el plan B o C, Eder? Sí, el plan de acción, yo creo que le corresponderá a Mario y al Comité Nacional darlo a conocer, pero lo que sí me parece fundamental, primero, es visibilizar el resultado. Yo estoy convencido, pese a todo, que sí va a haber un buen resultado. No sé si logremos el 40% de la participación, pero va a haber un muy buen resultado en este referéndum
revocatorio, y tendremos que analizar cómo sucedió, tendremos que visibilizar el proceso tan complejo para la población para poder participar y para poder votar. Y por supuesto que el siguiente paso, se nos atraviesan tres grandes coyunturas. Ya lo decía ahorita Ernesto, y me refiero a partir del 11 de abril. Tenemos la coyuntura de la reforma eléctrica, que ya está en puerta, que ya está la discusión, ya está avanzando ese proceso. Tenemos la elección en 6 estados de la República y tenemos también la reforma política. Mi impresión, mi postura es que a partir del 11 de abril no soltemos ya el tema de la reforma política. Hay que dar un debate muy profundo de lo que necesita cambiarse en el sistema político. No solamente es el tema del INE y del Tribunal Electoral. Vieron, el presidente solo ha dado 2 pistas, ha soltado 2 perlas sobre cómo está concibiendo él la reforma electoral, y lo que más le ha molestado a la oposición y a la oligarquía, por supuesto, es la posibilidad de que a los consejeros los vote la gente. Dicen, se burlan, pero no explican por qué por qué les provoca la burla a estos personajes, porque resulta que la gente sí está facultada para votar por el cargo político más importante del país, que es la presidencia, pero les parece irracional a la oposición que se junte la gente para votar por los consejeros electorales. Les parece más lógico y más prudente o más viable que sean los partidos políticos los que se pongan de acuerdo para definir por cuotas quiénes van a integrar el Consejo General del Instituto Electoral. Eso a mí me llama mucho la atención. Es una embestida de la derecha y de la oligarquía en contra de la mayor participación popular. Ellos no quieren que haya democracia participativa, quieren que nos quedemos en esta democracia representativa acartonada. Y me parece que ese es el gran debate que tiene que venir después del 10 de abril. Y acompañado, por supuesto, de la discusión sobre la reforma eléctrica. Y para Morena, insisto, pues ya tenemos el reto de la elección en junio, porque pues ya se definieron por fin todas las candidaturas. Ayer ya el tribunal reconoció la candidatura de Salomón Jara. Ya estamos con todo las condiciones para iniciar. Ya este fin de semana inician los arranques de campaña. Entonces, pues ese será un gran reto. Nuestro reto, nuestra posibilidad es ganar las 6 gubernaturas, y pues hay que trabajar un montón para que eso suceda. Pues sí, Eder, dime una cosa, a propósito de los comentarios que está haciendo la audiencia, y que finalmente, pues tal vez en el país ya normalizamos la actitud del Instituto Nacional Electoral, y hay una pregunta que parece simple, que lo hemos, pues creo que es casi un vox populi, y que es, ¿cómo es posible que se le pida tanto al INE? ¿Hay un límite? ¿Qué se puede hacer frente a una actitud pues completamente abierta de una instancia que tendría que garantizar la democracia, y es lo último que está garantizando por inclinarse? Es decir, no tenemos árbitro, no hay árbitro, y ese no es un asunto menor para la consulta de la revocación de mandato como para las elecciones. No sé si Morena ha pensado en alguna estrategia que pues implique que estos funcionarios pues tengan que rendir cuentas de manera legal también, porque es verdaderamente pues ya un exceso, Eder. Sí, lo es. Yo creo que la respuesta a todo esto, a todos estos excesos que han cometido el Consejo General del INE, es la reforma política. Ya hay en la Cámara de Diputados un proceso abierto para hacer un juicio político a los consejeros, pero con toda honestidad a mí me parece difícil que prospere. Además, si reconocemos el estilo del presidente López Obrador, que al final de cuentas es quien está marcando la conducción política de cómo ir resolviendo estos grandes conflictos, pues a él no le gusta dar el manotazo y de tajo sacar en este caso a los consejeros y tal. Se tiene que seguir un procedimiento, y yo creo que
el procedimiento es que no nos quedemos solamente, porque esto es solamente el síntoma de una enfermedad más profunda. La enfermedad más profunda es el sistema político mexicano. Y entonces, cuando hablamos de una reforma electoral, de una reforma política, estamos poniendo en el centro la posibilidad de reconfigurar el sistema político mexicano y de esa forma, pues también eh, 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 erradicar todos los vicios de esta democracia liberal representativa que solamente defiende a los intereses de la oligarquía, y para que sus consejeros defiendan muy bien los intereses de la oligarquía, pues los hacen unos oligarcas, se han vuelto millonarios esos personajes desde donde están, y ahí es donde están defendiendo. Fíjense, Ernesto, Alberto, que hay un fenómeno que me parece que sería interesante reflexionar. Estamos en un proceso de transformación, estamos empujando una agenda que no es secreta, al contrario, siempre se transparentó. Está el proyecto alternativo de nación, está el plan de gobierno de la Cuarta Transformación que presentó el candidato López Obrador en las firmas de acuerdo de unidad que se hicieron, estos grandes eventos en donde se invitó a gente de otras configuraciones políticas o de otros sectores de la sociedad a sumarse a la campaña de Andrés Manuel. Y es un proceso de transformación que, como no es ni reformista ni revolucionario, es decir, no fue armado y no fue de tajo, es un proceso de regeneración, y eso implica mucho diálogo e implica mucha estrategia e implica ir rompiendo con las estructuras del poder que queremos desterrar, del poder neoliberal, escritorio por escritorio. Y si algo nos ha demostrado los límites y las posibilidades que tiene el presidente de la República y este gran movimiento que lo acompaña, es el informe del GIEI. En el informe del GIEI nos acaban de dar información muy importante sobre lo que sucedió en Ayotzinapa. Y a lo mejor, si desde el primer momento en que el presidente López Obrador ordenó que se transparentara esa información, si se hubiera hecho desde ese momento, ahorita a los 3 años del gobierno ya tendríamos otras condiciones, pero aquí estamos viendo los límites del poder de la presidencia de la República. El presidente por sí solo, con toda la legitimidad y con todo el respaldo popular, e incluso teniendo la mayoría en el poder legislativo, todavía tiene ciertas limitaciones, y entonces, cuando él avienta una agenda, no solamente el tema de Ayotzinapa, con el aeropuerto, con el Tren Maya, con la reforma eléctrica, con la reforma política, cada que él avienta un tema para impulsar la Cuarta Transformación, es abrir una nueva vereda. Y al abrir una nueva vereda, pues necesita del acompañamiento de toda la configuración política que lo respalda para que podamos ir generando procesos de construcción. No es posible, como de pronto pareciera que algunas personas de sociedad civil están muy frustradas con Andrés Manuel porque no ha dado este golpe en la mesa y no ha resuelto las cosas de la noche a la mañana. Estos procesos así son complejos, son largos, implican una lucha continua, y a veces en esas luchas continuas tenemos algunos reveses, y quien más golpes certeros nos ha dado durante estos 3 años ha sido el Instituto Nacional Electoral. Lo que hizo el INE para quitarnos las candidaturas de Guerrero y de Michoacán, más allá de todo lo que envolvió a Salgado Macedonio, pero el INE no le quitó la candidatura a Salgado Macedonio por las denuncias de mujeres en su contra. Se lo quitó por un pretexto absurdo, igual que a Raúl Morón, y eso lo hicieron porque por algún motivo les interesa mucho Guerrero y les interesa mucho Michoacán, y nos hicieron perder tiempo que pudimos haber aprovechado haciendo campaña, construyendo estructuras, generando un proceso como cualquier otro, y esa ventaja se le entregó al PRIAN, el INE.
Por suerte no lo lograron porque hay un fuerte respaldo popular en estos estados a favor de nuestro movimiento, pero lo intentaron y avanzaron y lograron quitarnos las candidaturas y lograron que en estos estados iniciáramos tarde la campaña. Este golpe que nos está dando con el referéndum revocatorio, todo, desde la junta de firmas, luego el tema de cómo se pusieron de aferrados con los presupuestos, y a pesar de que la Secretaría de Hacienda les marcó una ruta para que tuvieran un ahorro de casi 3,000 millones de pesos cuando ellos pedían 1,600 millones extra para realizar la consulta, a pesar de eso, lo que decidió el INE es que mantener el mismo número de casillas que en la consulta popular de juicio a expresidentes, incluso un poquito menos casillas que la consulta de juicio a expresidentes. Este aparato burocrático, bien preparado, porque no podemos desconocer que Lorenzo maneja muy bien toda la legalidad y todo el proceso, pues, de las marrullerías que hacen los abogados para salirse con la suya, pero es el integrante de la oposición que más ha logrado meternos reveses, y ahí me parece que tenemos que ser muy cuidadosos, muy inteligentes en la forma en la que vamos a abordar este conflicto, porque tiene que ser con mucha estrategia, y de ninguna manera puede parecer, porque no lo es, que es un golpe de autoridad que da el presidente López Obrador contra un órgano autónomo que se supone promueve y defiende la democracia. Yeah. Es muy importante que en el mundo, que la opinión pública nacional e internacional entienda que lo que se está empujando es una reforma política profunda, no es una reforma de ley hecha a la medida para deshacernos de unos consejeros incómodos. Es una reforma que busca establecer herramientas que se queden ya de manera permanente para la democracia directa, porque sí me parece que nos quedaríamos muy cortitos si todo esto de la reforma lo hacemos solamente para destituir a Lorenzo Córdoba. Uh-huh. Pues sí, la verdad es que se ha malinterpretado mucho a propósito de la reforma política que plantea el presidente López Obrador. Se va mucho por las ramas, por la primera opinión, a veces inclusive hasta con prejuicios, y la verdad que habrá que ver cuál es el planteamiento que haga el presidente López Obrador. Ya la oposición dijo que no va a permitir que pase nada, absolutamente, en este término de la reforma electoral. Habrá que ver cuál es el atrincheramiento que quieren plantear en la oposición hacia este grupo de consejeros, este par de consejeros sobre todo, y la forma en que opera el Instituto Nacional Electoral, que ha tenido también otras etapas y participaciones muy cuestionadas. Cierto, en 2018 argumenta el consejero presidente que si no hubiera democracia no hubieran permitido que se diera el triunfo a López Obrador. Hombre, ya más faltaba que se opusieran a una votación tan histórica como la que hubo en 2018. Ahí sí como que no comen lumbre, eso sí me queda claro. Nos quedan unos minutos, no sé si podemos abordar, yo sí quiero abordar el otro tema que tiene que ver con la iniciativa de reforma eléctrica. Hay una inquietud que hemos platicado aquí antes de la entrevista, Eder, que tiene que ver con esa versión que corre de que el grupo parlamentario de Morena en el Senado ya está preparando cambios a la iniciativa enviada por el presidente López Obrador. El presidente ha dicho que él no está de acuerdo en que se le cambie nada, pero en el Senado dicen otras cosas. Ya son varias las voces que dicen que la iniciativa no va a pasar tal cual. No sé si de parte de Morena, si ustedes allí en el partido estén preparando algún llamado de atención, alguna propuesta, algo para recordarle a los senadores que el planteamiento del presidente López Obrador es muy sencillo. Es momento de definiciones, o se está en favor del país o en favor de los propios intereses. Morena va a meter las manos, va a hacer algo para tratar de impedir alguna golpe, algún cambio de última hora, alguna chicanada, pues, en el Senado. Sí, algo que ha sucedido a partir de que por fin Morena encontró una ruta institucional de trabajo,
es que ya no se ha perdido el acompañamiento, el diálogo con nuestros legisladores, legisladoras, no solamente en el Senado y la Cámara de Diputados Federal, sino también en las locales, y con los gobernadores y gobernadoras ya hay una permanente coordinación y se ha reflejado en acciones, en comunicados, ya hay un ejercicio orgánico vivo del movimiento. Y ahí es donde también se están generando debates muy fuertes. Este asunto, ustedes saben, el Senado hay también varios grupos dentro de Morena, hay una correlación de fuerzas muy específica. Ahí el coordinador del grupo parlamentario es el doctor Monreal y él sabemos que siempre tiene una postura, pues donde trata de sacar algún beneficio para algún grupo, siempre está negociando para lograr generar los más amplios consensos, pero en el camino también pues ve que puede obtener, ¿no? En esos procesos. Yo lo digo así con toda claridad, el compañero es un gran operador, es un personaje que sabe muy bien cómo sacar los resultados que se tienen que sacar, pero también es un pragmático y ahí genera ciertas tensiones. Estas diferencias se tienen que dirimir políticamente y si la reforma eléctrica es una reforma que llega desde Presidencia de la República, el partido va a acompañar, va a respaldar plenamente la iniciativa y a quien le corresponde también sentarse y dialogar y negociar para que salgan las cosas en los términos en que los propone el presidente López Obrador, es al compañero Adán Augusto, que es el gran operador de presidencia, ¿no? Ahí me parece que es donde está la tarea de persuadir al grupo parlamentario de Morena en el Senado para que con la reforma eléctrica no quieran hacer chantajes y no quieran sacar raja política porque no está diseñada para eso y si alguien no puede darse el lujo de eso ahorita, de negociar y de querer sacar raja con la reforma, pues es el grupo parlamentario de Morena, pero hay un momento de tensión en el Senado, eso creo que ha sido muy evidente, hay un distanciamiento con ciertos compañeros del Senado y la presidencia de la República y muchas de las declaraciones tienen que ver con eso. Incluso en algún momento, cuando el presidente habló de las 3 grandes reformas que quería impulsar, que es la eléctrica, la política y la de la Guardia Nacional, el senador Monreal en varias ocasiones dijo, bueno, la reforma eléctrica seguro que sí la sacamos, la reforma política pues habrá que debatir qué tanto, pero lo que sí de ninguna manera va a ser la de la Guardia Nacional. Él está jugando con su espacio para tratar de construir un futuro político. Me parece que es legítimo, pero sí hay que decirlo con mucha claridad. El compañero en muchas ocasiones se aprovecha del espacio que ocupa para chantajear al movimiento y pues eso me parece incorrecto, sobre todo con procesos como el de la reforma eléctrica. Sí, porque hoy comentaba hace un rato que nosotros estamos presentando, ya han invitado a la doctora Violeta Núñez Rodríguez, que conjuntamente con ella presentamos un reportaje que se llama México Litio al Descubierto. Buenísimo. Y pues nos sorprendía, ¿no? Que teníamos una invitación con la senadora Rocío Abreu, que es la presidenta de la Comisión de Energía, y nos sorprendió mucho la respuesta que dijo, pues que sí participaba, pero que ella solo abordaría el tema de la reforma eléctrica, que no comentaría nada sobre el litio. Y cuando le preguntaba a este asistente, pues como que no, si la invitación es para presentar un reportaje que se llama México Litio al Descubierto. Claro. Pues no quiere ni siquiera comentar un minuto, no quiere mencionar el tema del litio. Y preguntaba por qué, y dice, pues porque no es un hecho, y no es un hecho qué, y pues da un poco de vueltas para responder, y más tarde nos volvió a confirmar que ese tema no lo abordaría. Así que en el consejo editorial pues decidimos retirar la invitación de la senadora, pero nos sorprendió muchísimo, y más que es la presidenta de la Comisión de Energía. Y pues sí, me queda claro esto que señalas, que hay golpeteos, y yo nada más preguntaría aquí para
para cerrar el tema y cerrar la entrevista, mi querido Eder Guevara, se había planteado que les faltaban unos votos en la Cámara de Senadores y otros, creo que 57 en Cámara de Diputados, y no sé si 7 o 8 en la Cámara de Senadores, no recuerdo bien. Este, pero con esto que escuchamos y viendo los perfiles ahí en la Cámara de Senadores, lo que pasa al interior de Morena, pues eso se complica. Y te lo comento también porque después de que publicamos el reportaje de México Litio al Descubierto, pues nos buscaron algunos empresarios mineros o líderes de algún grupo o sindicato de mineros y pues en contra de la propuesta del presidente López Obrador, y venían del Senado de hacer un lobby, y pues empezamos a tener más información y el lobby está pero intensísimo, y no sabemos también si hay un lobby y están haciendo un trabajo para tratar de contrarrestar eso por parte de Morena, tanto en Cámara de Senadores como Cámara de Diputados, Eder. Pues no lo vi porque no se les está ofreciendo nada, ¿no? A cambio de su voto y a cambio de su apoyo a la reforma eléctrica, pero sí hay un proceso de mucho diálogo con las y los legisladores de ambas cámaras y se está intentando persuadir, o sea, el propio presidente ha insistido mucho en este asunto de la importancia de aprobar la reforma. Hoy hizo mucho énfasis, planteó, ¿no? Esto de están con los intereses de las empresas privadas extranjeras, específicamente están con Iberdrola o están con México, ¿no? Y ahí es similar a lo que sucedió con la reforma para la Guardia Nacional, que tenía que ser constitucional y al final en el Senado incluso se aprobó por unanimidad. Son procesos en donde tiene que haber mucho diálogo, mucha política, porque ha sido muy insistente el presidente López Obrador que no se trata de aprobar esta reforma como se aprobó la de Peña Nieto, que fue con fajos de dinero. Eso es el lobby, ¿no? Eso es lo que hacen los lobistas, es corromper a los legisladores para que por un interés concreto particular voten algo en contra de la nación. Acá más bien es el ejercicio de persuasión, y lo cierto es que tendrán que saber las y los legisladores que hay un movimiento vivo, fuerte, que es el que los llevó al poder legislativo y que está vigilando que se cumpla con esta iniciativa. Y pues si quieren también ellos mantener una relación cordial con el movimiento, si no quieren cerrarse las puertas para sus próximas y legítimas aspiraciones, pues tendrán entonces que defender la agenda del movimiento y la agenda eléctrica de nuestro movimiento partido ha sido muy clara desde que nació Morena como movimiento. Es decir, en Morena una de las primeras grandes acciones fue el campamento afuera del Senado para impedir la reforma de los neoliberales, que fue el momento en el que al compañero López Obrador le dio el microinfarto. O sea, es nuestra agenda que nos vio nacer, es la agenda fundacional, y quien no la respete pues no está con el movimiento. Eso está muy claro, ¿no? Pues siempre es bueno recordar eso que tú planteas a propósito de esta visión muy cortoplacista y del interés inmediato del dinero en efectivo, rápido en la cuenta bancaria. Aquí tienen que valorar si no les llama la atención ese planteamiento que hace el presidente López Obrador, Eder, de que están con México o están en contra de México, pues habrá entonces que planteárselos de esta manera. ¿Cuál quiere ser su futuro político dentro de un movimiento que está en crecimiento, es decir, la 4T, o con la oposición que no da una? ¿Quieren ser parte de ese grupo, de esta propuesta política de juguete? Porque hasta ahí han llegado. Su máxima propuesta política es construir una casa con Legos y como si fuera Fisher Price. ¿Quieren ser parte de ese pequeño espacio político? ¿O quieren apostarle por algo más grande? Creo que eso pudiera ser algo que les pudiera mover, o por lo menos hacerles conciencia a los legisladores, en este caso del Movimiento de Regeneración Nacional. De mi parte, muchas gracias, Eder.
Muchas gracias, Alberto, Ernesto. Y sí, yo creo que ese es el tema, ¿eh? O sea, más allá del deber ético que tenemos, que tienen los legisladores de impulsar esta reforma porque es una agenda fundacional de nuestro movimiento, pero también son actores políticos que tienen intereses, me parece legítimo que los tengan y pues que digan ellos que este momento, en este momento, con esta reforma, van a definir si sus aspiraciones las quieren continuar desahogando a través de nuestro movimiento o se quieren ir con esta oposición de juguete, ¿no? Exacto. Pues sí, pues la batalla está abierta, es un campo de batalla y vaya que lo que resta de este 2022 pues va a estar fuerte, la revocación de mandato, la discusión sobre la propuesta de ley de reforma eléctrica y el rescate del litio y otros minerales, esto que habla el presidente de la reforma electoral, vamos a ver si la meten para este año y pues las elecciones, que ese es un enorme tema y habrá que estar lidiando pues con el propio Instituto Nacional Electoral. Vaya situación la que tenemos en el país. Eder Guevara, pues seguiremos al habla, si te parece bien. Te mandamos un saludo y gracias por tomarnos la llamada. Un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Ernesto, Alberto. Hasta luego, cuídate, gracias. Abrazo.